desde este momento. Muy bien. El día de hoy, entonces, en el marco del pensamiento del contractualismo, que ya hemos analizado, eh, los núcleos y sobre todo los principales elementos del pensamiento de Thomas Hobbes, los principales elementos de John Locke, nos falta por ver de pronto uno de los exponentes del contractualismo que más se ha vinculado al proceso ya de la Revolución Francesa, ¿no? Sobre todo porque los revolucionarios franceses en gran medida tomaron mucho de la línea de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, nos podemos dar cuenta de que Juan Jacobo Rousseau es uno de los claros exponentes del llamado siglo de las luces o de la Ilustración. Entonces, como digo, es uno de los pensadores claves de este momento porque van a sentar, van a contribuir a las bases para que en su momento el proceso de revolución tome cuerpo y sea efectivo, pues no. En ese sentido, Juan Jacobo Rousseau tiene un pensamiento bastante interesante porque va a tomar como eje, ¿sí? Como eje de su propuesta, un pensamiento, pensaría o estaría yo de acuerdo en que tiene un pensamiento positivo, pues, respecto al hombre, cómo entender al hombre, ¿no? Entonces, vemos de que el hombre, de acuerdo a Rousseau, es bueno por naturaleza. Entonces, ese es el principal núcleo. El hombre es bueno por naturaleza. Ese es el punto de quiebre, ¿sí? Del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. Desde luego, nosotros nos vamos a dar cuenta de que ese pensamiento de que el hombre es bueno por naturaleza tiene que ser completado por lo que él considera de el por qué es necesario el Estado. Y efectivamente el hombre es bueno por naturaleza, pero, sin embargo, pongamos, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la sociedad lo corrompe. Entonces, tomen en cuenta de que en esa medida, al ser la sociedad la que corrompe al ser humano, este va a dar primacía a su sentimiento natural o no. Entonces ahí viene una colisión, pues. Y obviamente, como el hombre está corrompido, es necesario la presencia del Estado. Entonces encontramos aquí necesaria la presencia del Estado. Precisamente para que por medio del Estado y su institucionalización podamos combatir al ser humano ya corrompido, ¿no? Está corrompido por la sociedad. Efectivamente, esa corrupción del ser humano, ¿sí? A decir de Juan Jacobo Rousseau, la corrupción nace como consecuencia, ¿sí? Consecuencia de algo interesante, de la, entre comillas, riqueza, o en resumidas cuentas, o de la propiedad, de la acumulación de la propiedad. Porque es verdad, a decir de Rousseau, acuérdense, la propiedad privada trajo consigo algo interesante, ya la división de clases. La propiedad privada trajo consigo la división de clases.
Y la división de clases automáticamente lo que generó es una fuerte división de la sociedad, una fuerte división de los hombres, quienes querían acaparar mayor propiedad privada, mayor riqueza, en desmedro muchas veces de otros estamentos, ¿no? De otras clases sociales que obviamente tenían que sufrir por por esa gran ilusión del hombre de acaparar cada vez más riqueza. Efectivamente, el Estado está llamado a combatir ese anhelo, ¿sí? Ese anhelo de, de acaparamiento que transforma al ser humano en un ser corrupto. Por lo tanto, la sociedad en este sentido genera ese sentimiento en el hombre y el Estado debe combatir este escenario. Acuérdense entonces, Rousseau habla de un estado natural del hombre, eh, un estado natural que lo vuelca en un ser inocente. Es como un niño pequeño, dice el Juan Jacobo Rousseau, es como un niño pequeño. Nace con ese sentimiento, ¿no? Naturalmente nace con ese sentimiento, como un niño pequeño. Sin embargo, ¿sí? Eh, en el transcurso, en el transcurso de su fase de crecimiento se va corrompiendo. En principio viviría con total y absoluta tranquilidad y armonía. Pero como ustedes saben, se presenta la propiedad privada, entonces la cosa cambia, pues no. La propuesta de Juan Jacobo Rousseau es la siguiente, entonces. Tenemos aquí la propuesta. Propone el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Pues bien, el contrato social, y en ese marco, Rousseau nos va a decir, el hombre no va a poder continuar en este camino si es que no cede parte de su estado de naturaleza, ¿sí? Parte de su estado de naturaleza, parte igual de sus libertades. Entonces, es necesario de que el individuo genere un contrato, ¿sí? Un contrato entre el individuo y la sociedad con el fin de armonizar la convivencia humana. Entonces, aquí encontramos de que hay un contrato, una especie, una ficción, acuérdense, ¿no? Eh, Vamos a poner un contrato entre el individuo y la sociedad. Pues ¿para qué? Para generar la regeneración moral propiamente dicha. Y sí que ese contrato social va a servir para el Estado, ¿sí? Sirve al Estado para reencauzar al hombre, ¿sí? Reencauzar al hombre. Efectivamente, reencauzar al hombre. Efectivamente, entonces vemos de que el contrato social es fundamental, es decisivo para dar fundamento a la idea de democracia y reemplazar la voluntad pura del rey o del monarca. Entonces, acuérdense esta parte interesante, ¿no? Les voy a poner aquí. Aquí. Una relación. A ver, a ver.
Esta. ¿Para qué sirve el contrato social? Voy a poner aquí. ¿Para qué sirve el contrato social? Pues sirve para, acuérdense nuevamente, sirve para consolidar la democracia, ¿sí? Consolidar, para fundamentar la democracia. Para fundamentar la democracia. Para consolidarla. Y reemplazar a la voluntad del monarca. Voluntad absoluta, ¿no? Entonces, dense cuenta de que el contrato social en esta medida ya sienta algunas bases interesantes para que en cierta medida, ¿sí? En cierta medida, nosotros podamos ya hablar de que es necesario un régimen, un Estado nuevo, basado en el consenso, basado en que la sociedad tenga que generar armonía y convivencia y no dependa del monarca. Ojo. Entonces, bajo ese contexto, ustedes van a ver de que en el futuro los revolucionarios franceses tomarán mucho de este pensamiento. Entonces, si es que eso es así, sentaremos las bases para que el Estado absolutista tenga que desaparecer, pues no, tenga que desaparecer. ¿Alguna pregunta preliminar? ¿Alguna pregunta preliminar? ¿Está claro? ¿Está ahí? Perfecto. Bajo ese contexto, entonces, eh, el Estado, asimismo, aquí, el Estado, voy a cambiarles de color esto, eso, esto. Y esto es importante entender. El Estado debe regular el origen de la corrupción. ¿Cuál es el origen de la corrupción? La propiedad. Bajo ese contexto, la propiedad tiene que ser regulada, tiene que ser controlada para evitar excesos. Para evitar excesos. En el futuro, la propiedad como tal, ¿sí? La propiedad va a ser considerado como un derecho. Voy a poner aquí luego. La propiedad es un derecho. Esto en la Revolución Francesa. En 1789. Y precisamente es considerado un derecho porque a través de ella nosotros vamos a lograr de que los individuos puedan beneficiarse de este derecho, claro, de su patrimonio, pero ese patrimonio tiene que estar subordinado ¿a qué? Pues va a estar subordinado al control del Estado. Para generar armonía, para generar, sobre todo, equilibrio en la sociedad. Entonces, bajo ese contexto, vamos a ver de que en este sentido, Juan Jacobo Rousseau, además, va a proponer, además del contrato social, su obra, El Emilio, acuérdense, ¿no? El Emilio de la educación. Entonces, él también va a generar esa base fundamental del por qué el ser humano tiene que ser un ser educado. Y el ser un ser educado le va a permitir fácilmente integrarse en la sociedad porque va a conocer a todo el conglomerado social.
Puntos claves. Acuérdense nuevamente. Hombre es bueno por naturaleza. Es necesaria la institucionalización de un Estado, ¿sí? Cuando hablo de institucionalizar un Estado, es necesario generar toda una suerte de estructura orgánica, encaminada principalmente a generar una correcta armonía en la sociedad. El contrato social propiamente dicho, acuérdense, es un contrato entre el individuo y la sociedad para generar una suerte de regeneración moral. Obviamente nos estamos lavando, ¿no? Estamos sacando ese estado ya corrupto nuestro y vamos a trabajar tranquilamente y en equilibrio con la sociedad. El Estado, por lo tanto, va a servir de instrumento, de un vehículo necesario para reencauzar al hombre. Principal, eh, principal preocupación del Estado, regulación de la propiedad, control de la excesiva acaparación, fuente de todo mal. Entonces, si es que eso es así, el contrato social, como digo, va a fundamentar el sistema democrático necesario y participativo y reemplazar ahí sí a la voluntad del monarca, porque la voluntad del monarca ya quedó obsoleta. Esa voluntad lo que ha permitido es de que simple y llanamente la sociedad esté totalmente corrompida. Acuérdense de los momentos, y ya les voy a poner una lectura muy interesante y un video, los momentos previos a la Revolución Francesa. Los momentos previos a la Revolución Francesa claramente evidencia una sociedad totalmente corrupta. Principalmente la clase aristócrata, ¿no? Los que vivían en Versalles, y el acaparamiento excesivo de la propiedad. ¿En desmedro de quién? Ahí sí, ya del pueblo, de todo el pueblo. Entonces, esta propuesta del contrato social busca precisamente reencauzar y reemplazar la voluntad del monarca y que asuma, en este caso ya la sociedad, el sistema democrático basado en el contrato social, el consenso y, y equilibrar nuevamente. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, tengo una consulta. Sí. ¿Rousseau únicamente dice que el hombre era bueno por naturaleza o también se habla que era, o sea, libre e igual? A ver, el hombre es bueno para naturaleza, sí, pero acuérdese, además, la sociedad lo corrompe. Ese es el complemento, ¿sí? En principio todos son iguales en el pensamiento de Rousseau. En principio, en su estado de naturaleza, todos son iguales. Todos son buenos, son como niños, ¿sí? Pero en la marcha, en el proceso ya de crecimiento, automáticamente ahí empieza a corromperse. Y es ahí cuando la fuente de la corrupción es la propiedad privada y la propiedad privada genera ya diferencias, genera ya división social. Esa división trae consigo las clases y ahí es la fuente de todo mal, pues, ¿no? ¿Está claro? Pregunto, ¿está claro? ¿Contesté a su pregunta? Sí, doctor, gracias. Correctísimo. Entonces, les voy a dejar, a ver, dejo de proyectar el cuadrito, encendamos las cámaras. Eh, Acuérdense, si tienen la oportunidad